Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó una arma tan simple y funcional que, debido a cómo estaba construida, sus propios soldados la apodaron la engrasadora. Se trata del M3, un subfusil diseñado para ser rápido y barato de producir. Si te interesan las armas, quédate para conocer toda su historia. Hola gripas, bienvenidos a una nueva colaboración con Denix, que me ha enviado una réplica completamente inerte del M3 que me va a servir para explicaros cómo funcionaba el arma real, por qué se diseñó de esta manera y qué papel jugó en la guerra. Como el resto del catálogo de Denix, estamos ante un ejemplar que cualquiera puede coleccionar en casa, ya que a pesar de su aspecto realista, ni dispara ni puede modificarse para que lo haga. La verdad es que hacía tiempo que no disfrutaba tanto documentándome para un vídeo sobre armas. Y es que la historia del fusil M3 me parece fascinante y diría que es una de las armas menos conocidas de la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos en el ejército estadounidense quedó completamente eclipsado por el Thompson. Como ya sabréis, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos contaban ya con un subfusil, el famoso M1, más conocido como Thompson, adoptado en 1921. Pero aunque se trataba de una arma fiable, en febrero de 1941 el ejército decidió buscarle un sustituto. El motivo no era otro que su elevado coste de producción. Y es que ante la más que previsible entrada del país en la guerra, se necesitaba un nuevo subfusil más barato y rápido de fabricar, a poder ser construido en chapa estampada siguiendo los pasos del Sten británico. Pues esta tarea recayó en dos hombres, George Hyde como diseñador y Frederick Sampson como ingeniero jefe perteneciente a una división de la General Motors que estaría a cargo de la producción. Quizá el nombre de su diseñador no os suene, pero Hyde fue también el inventor de la diminuta pistola monotiro FP-45 Liberator. Pues partiendo de un anterior subfusil de su creación, el modelo 35, George Hyde desarrolló un nuevo diseño que en abril de 1942 fue adoptado bajo el nombre de US Submachine Gun 45 M2, pero apenas se llegarían a fabricar unos pocos cientos de ejemplares, ya que durante pruebas posteriores se detectaron una serie de problemas que obligaron a abandonar el proyecto original y revisar su diseño, dando lugar al modelo definitivo, el M3. Ese es el motivo por el que no existe un subfusil con el nombre M2 operativo durante la Segunda Guerra Mundial. Pues a finales de diciembre de 1942, la nueva arma fue adoptada como Submachine Gun Caliber 45 M3, que es el reproducido por Denix, porque ya os adelanto que luego se mejoró con el modelo M3A1. Siguiendo con su historia, en un tiempo récord, a finales de enero de 1943 empezó su producción, llegando los primeros ejemplares al frente en julio de 1943. Puede afirmarse que la nueva arma cumplía con todos los requisitos, es decir, era mucho más rápido y barato de fabricar que el Thompson. La clave estaba en su construcción, que cuenta con una gran cantidad de piezas estampadas, algo que la Denix imita muy bien. Tan solo componentes esenciales como el cañón, el cerrojo y algunas piezas menores eran mecanizadas. Y para simplificar todavía más la producción, se tomó una decisión sorprendente: eliminar el selector de tiro, dejando el arma exclusivamente en fuego automático. Como la inmensa mayoría de subfusiles de su época, el M3 funciona a cerrojo abierto y por retroceso de inercia de masas, algo que conoceréis seguramente por su término en inglés, blowback. Ahora os lo cuento en detalle, pero antes me gustaría contaros que el M3 contó con un único tipo de cargador con capacidad para hasta 30 cartuchos, siempre en calibre 45. Es decir, el calibre por excelencia de toda pistola y subfusil estadounidense. Por supuesto, como siempre, toda la munición que os muestro en el canal está debidamente inutilizada. Pues el botón de extracción del cargador se ideó para accionarse con la mano izquierda y cuenta con un reborde para evitar extracciones accidentales. Aprovecho para comentaros que la réplica cuenta con marcajes a esta altura, tal cual en un original, salvo el propio del fabricante, ¿no? Con el Made in Spain, claro. Y como veis, el cargador de Denix viene completamente vacío, sin muelle, aunque podría llegar a simularse que está cargado, como visteis al comienzo de este vídeo. Precisamente el cargador fue uno de los grandes puntos débiles del arma, junto con la palanca de accionamiento del cerrojo. El cargador, porque los labios de alimentación eran muy débiles y eran muy frágiles y en caso de dañarse, pues podían producir atascos. Esto se hubiera solucionado en caso de haber adoptado el mismo cargador del Thompson, aparte que lo hubieran hecho compatible. Y la palanca, porque debido a errores en su producción, el tipo de metal empleado hacía que se pudiera romper con demasiada facilidad. Aquí podéis ver un M3 con la palanca rota. El soldado tuvo que hacer un apaño para poder seguir usándola. Bueno, en cuanto al cargador, se solucionó más o menos inventándole un protector plástico para colocar en los cargadores que no se estaban usando. Y en cuanto a la palanca, en un principio
se intentó solucionar cambiando el tipo de metal empleado, aunque esto llevó finalmente a la revisión completa del arma, dando lugar al modelo M3A1 que os detallaré luego. Que ya que hablamos del metal, que sepáis que dependiendo del tipo de pavonado empleado, el aspecto del acero del M3 podía tener un acabado negro o gris verdoso, que es como algunos recreadores tunean sus réplicas. Hace un momento os hablaba de los contras del arma, pero el M3 también cuenta con puntos fuertes. En este sentido, diría que su gran aportación es la compuerta de extracción, que cuenta con esta tapa, que funciona a modo de guardapolvo, evitando que entre suciedad al mecanismo cuando no se usa. Aunque tiene un segundo uso, y es que es el seguro del arma. Sorprendente, ¿verdad? Os lo explico. Este es el cerrojo, cuyo muelle ocupa todo este recorrido. Por cierto, es una pena que en esta réplica no se incluya aquí dos salientes que son la base de los dos resortes internos del cerrojo. Por lo demás, la réplica la verdad es que está muy bien reproducida. Bueno, lo que iba a contaros es que, como veis, el cerrojo se acciona mediante esta palanca. Pues cerrando la tapa, gracias a este pequeño saliente que notaréis aquí en el interior de la chapa, esto es capaz de bloquear el cerrojo en sus dos posiciones. Cuando está cerrada la tapa, este saliente descansa sobre el vaciado aquí que veis en el cerrojo, bloqueando la palanca. Y con el cerrojo abierto, si aprieto el gatillo, no dispara, porque otra vez el saliente está bloqueando el movimiento del cerrojo. En cambio, con la tapa levantada, ya funciona. A todo esto, que alguien me lo confirme, pero creo que en una pieza original la distribución de estos tres remaches sería diferente. Es decir, este más arriba y esos dos más abajo. Por eso era fundamental mantener la chapa y sobre todo este pequeño saliente en buen estado. Aprovecho para recordaros que ser un arma de cerrojo abierto significa que antes y después de cada disparo, el cerrojo permanece en su posición más retrasada. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo de disparo? Cada vez que se aprieta el gatillo, el cerrojo avanzará, arrastra un cartucho a la recámara y lo dispara. Y la explosión resultante hará que se active el muelle, arrastrando el cerrojo hacia atrás y dejándolo otra vez en su posición inicial, lo que viene siendo el blowback. Y así todo el rato hasta que levantemos el dedo del gatillo. Y un detalle interesante es que la palanca de cerrojamiento es independiente del cerrojo, es decir, que durante el ciclo de disparo no veréis esta palanca avanzar adelante y atrás como sí que era habitual en la época. Un detalle sin mayor importancia, pero que igual os sorprende saber, es la integración de esta pieza de aquí. ¿Sabéis qué es? Nada menos que la aceitera para el mantenimiento del arma. En el caso de la Denix va fija y no podemos moverla, pero sería una pieza como esta, que se quitaría de aquí y se desenroscaría para su uso. Se trata del mismo modelo que ya se producía para la carabina M1, al igual que pasó con la correa. Dos formas muy inteligentes de abaratar costes y de facilitar la intendencia. Ah, por cierto, que antes no lo comenté, la correa va anclada mediante anillas fijas, un método más económico que las más habituales anillas móviles. Pero su fama de arma barata tuvo consecuencias negativas desde el primer momento. Y es que en el frente muchos soldados desconfiaban del nuevo subfusil. Que estuviera fabricado en metal estampado jugaba en su contra. Esto era claramente un prejuicio, ya que en realidad lo hacía más ligero, pero aún así muchos soldados preferían seguir cargando con el viejo y pesado Thompson. Pero sobre todo, esto era debido al aspecto tosco del M3, con su peculiar sistema de fijación del cañón, lo que hizo que se ganase el apodo de Grease Gun, por su parecido con la clásica engrasadora mecánica de automoción. Aún así, el M3 tenía ventajas claras. Era más fácil de aprender a usar que, por ejemplo, el Thompson en manos de tropas menos experimentadas, gracias a su cadencia de tiro más lenta de apenas 450 disparos por minuto. Esto compensaba el hecho de disparar únicamente en modo automático, ya que con algo de práctica podía dispararse tiro a tiro mediante la presión del gatillo. Además, en cuestión de espacio, el M3 era indudablemente más compacto. Gracias a su cañón desmontable y a la culata telescópica, podía transportarse con mucha facilidad. Ya veis el poco espacio que ocupa desmontada, algo que era especialmente útil en caso de lanzamiento de suministros en paracaídas. No por nada, su tamaño lo hacía ideal no solo para los paracaidistas, sino también como arma auxiliar de tanquistas, conductores, oficiales y tropas de segunda línea, como puede ser la policía militar. La culata también es particular, porque a diferencia de la más habitual basculante, como puede ser la del MP40 o la PPS-43, esta es telescópica y se guarda o se extrae apretando este botón. Seguramente no sea la culata más cómoda porque tiene poca base de apoyo, pero es muy funcional. Extrayéndola por completo cuenta con otro uso muy loco. Funciona como baqueta para limpiar el cañón. No tengo claro si fue ideado oficialmente o si se trató de una iniciativa de los soldados.
En todo caso, el diseño de esta culata se mejoró dándole hasta 2 funciones extra, que se incorporaron cuando en abril de 1944 el arma sufrió su primera y única gran modificación, dando lugar al modelo Submachine Gun Caliber 45 M3A1. A1, A2, A3, bueno, ya sabéis que esta es la forma estadounidense de marcar las modificaciones de un mismo invento. Pues externamente el M3A1 destaca por la eliminación de la palanca de carga, un retenedor del cañón más largo, cambio de ubicación de la aceitera, un alza trasera mejorada y la nueva culata que ya os adelanté. Veamos ahora con calma cada uno de estos cambios. Como no tengo un M3A1, vamos a tener que imaginárnoslo a través de esta réplica del M3. Bueno, pues el cambio más importante y evidente fue la eliminación de la palanca de acerrojamiento, por lo que os comentaba de que se rompía con demasiada facilidad. En su lugar, lo que se hizo fue modificar el cerrojo añadiéndole una segunda hendidura, porque ahora el arma se accionaría tirando directamente del cerrojo con el dedo. Sí, como suena. No sé si sería más práctico, pero sí más seguro. Y este cambio supuso agrandar la compuerta y por lo tanto el diseño de la tapa, lo que lo hace muy reconocible en fotografías de época. Otro elemento que se eliminó, o mejor dicho, se reubicó, es la aceitera, que pasó de estar aquí y ser extraíble a permanecer ahora fija en la base de la empuñadura. Es decir, que el contenedor quedaba siempre dentro y solamente se extraía la tapa. Obviamente, esto obliga a colocar el arma del revés para su limpieza y asegurarse de enroscarlo bien tras cada uso. Decía que el M3A1 cuenta con un nuevo alza porque originalmente la mira trasera era mucho más sencilla, pero como era demasiado frágil, fue reforzada con estas aletas protectoras tal y como viene reproducido en la Denix, que ya se ve en imágenes de la M3, así que por lo que deduzco, en realidad este cambio fue algo que se implementó antes de la adopción del M3A1. En ambos modelos, el sistema de puntería es muy simple. Atrás un alza de forma circular y delante un diminuto punto de mira, en teoría calibrado para 90 metros. Por si os lo preguntabais, la efectividad del arma se supone que era hasta 275 metros, pero en realidad estaba diseñado para distancias mucho más cortas. Y bueno, el último de los cambios importantes del M3A1 se encuentra precisamente en la culata, a la que se le añadió una pieza a esta altura que servía como ayuda para recargar el cargador. Y es que cuanto más se tensa el muelle, se va haciendo más difícil recargar. Así que en lugar de crear una ayuda de carga a propósito, se incorporó a la culata. Una forma ingeniosa para tener siempre a mano y no perder esta herramienta. Además, a la hora de desmontar el arma, en caso de atascarse, la culata podía usarse como llave inglesa gracias al añadido de 2 muescas realizadas a esta altura sobre las que se puede hacer presión con la culata. Para terminar con las mejoras del arma, que sepáis que en marzo de 1945 se desarrolló un supresor de boca de forma cónica, fijado al cañón mediante una abrazadera, compatible claro tanto con el modelo M3 como el M3A1. En realidad este invento apenas se vio durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí sería más utilizado a partir de la Guerra de Corea, al igual que pasó con el silenciador, inventado a mediados de 1944, pero que pasó a la historia por su uso décadas después, en manos de unidades especiales durante la Guerra de Vietnam. Aprovecho para señalaros una práctica que consistía en atar con cinta 1 o 2 cargadores extra para un cambio rápido, visto ya en la Segunda Guerra Mundial como demuestra esta imagen, aunque permitidme que dude de su utilidad debido al excesivo contrapeso. En todo caso, esta práctica se explica en parte por la ausencia de una cartuchera portacargador específica para el M3, más allá de una bolsa en bandolera. La idea original era que el M3 sustituyera completamente al Thompson, pero durante la Segunda Guerra Mundial nunca se alcanzaron las cifras de producción suficiente como para hacerlo, y ambas armas convivieron durante los años 44 y 45. Lo que sí, durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron muchos más M3 que M3A1, concretamente 640.000 del primer modelo frente a apenas 15.000 del segundo, por lo que el M3 es el modelo clásico de la Segunda Guerra Mundial, fue el más usado y es el que, bueno, recomendaría para recrear la Segunda Guerra Mundial. Esto cambia en la posguerra, que se ven muchos más M3A1 porque se fabricaron unos 33.000 adicionales y además muchos M3 que tenían la palanca rota fueron reparados siguiendo las nuevas características. Aunque en teoría el fusil de combate M14, adoptado en 1957, debía reemplazar a todas las armas largas, en la práctica el subfusil M3 siguió en servicio durante décadas como arma auxiliar de conductores y tanquistas. Que no fuese sustituido dice mucho de su eficacia, pero también nos habla del tradicional aprecio estadounidense por el calibre 45. De hecho, el M3 y M3A1 permanecieron nada menos que medio siglo en servicio.
desde 1943, en la Segunda Guerra Mundial, hasta por ejemplo la Primera Guerra del Golfo de 1991, donde aún era el arma estándar de las tripulaciones de carros M60 y continuaron utilizándose algunos años más hasta ser finalmente reemplazados con la adopción de la carabina M4 en 1994. Y no quisiera despedir este vídeo sin mencionar antes que durante la Guerra Fría, Estados Unidos compartió el M3 con ejércitos aliados, además de numerosos países latinoamericanos, incluido Argentina, que llegó a producir su propio M3A1 en una versión 9 mm bajo el nombre de PAM-1 y PAM-2. Incluso China llegó a copiar su diseño, dando lugar al conocido como Tipo 36. Quisiera agradecer a Denix por haberme proporcionado un ejemplar de su réplica del M3 que me ha servido para mostraros de cerca el funcionamiento y los detalles de un arma real. ¿Y vosotros, gripas? ¿Qué opináis del M3? Puede que no tenga el encanto del Thompson, puede que no haya sido el arma más glamurosa ni querida del ejército estadounidense, pero este subfusil nos habla de que en la guerra la eficacia pesa mucho más que la estética. Y nada, os leo en comentarios, como siempre os espero en el próximo vídeo y rompan filas.